Cultura, ciencia y tecnología. La Choroteca. Con Enrique Rodríguez y Alejandro Pulido Cayón. Te contamos lo que los medios no cuentan. Más allá del verbo, La Choroteca. Más allá del verbo, La Choroteca. La Choroteca. Una vez más nos levantaremos por mí, por ti, por nuestras familias, por todos los héroes de esta batalla, por nuestro país. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozcan mi voz, cuando me amenace la locura. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Alex? Pues mira, escuchando acá esto que es la canción que popularizaron los españoles con esto del COVID para darle pues ánimo a la gente que está en el confinamiento, ¿no? Me llamó mucho la atención que esta iniciativa que empieza una empresa, Warner, que es internacional, transnacional, que empezó con esta canción de 1988 del dúo Dinámico, cuando en nuestra época llegaba acá el rock en español, generación X que nos llaman, pues ya se ha replicado en países como Perú, Bolivia, México, y con otro tipo de iniciativas. Esto que habíamos era de Perú. Bueno, nada más me llama la atención, que creo que sería un tema para otro momento, y sobre todo porque ahorita sí, pues se ha vuelto una especie de himno dentro de esta estética general que se está dando en el confinamiento, el gran confinamiento, que es el nombre económico a esta situación sanitaria. Pero Enrique, tenemos otros temas para platicar en estos días, en esta que es la Choroteca, que pues un saludo a quienes nos hacen el favor de vernos, de seguirnos. Ya me entero por ahí que tenemos algunos fanses, gracias. Y bueno, Enrique, platícanos, ¿qué está pasando en San Crisanto? Que es un tema que tú trajiste muy importante a la mesa. Es esto de la violación a los derechos humanos, las situaciones que se están dando con ciudadanos de otros países residentes aquí en Yucatán. Cuéntanos rápidamente. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenos días. Mira, pues más que traer como a la mesa, yo te lo comuniqué por mensaje, esta nota me había llamado la atención, dándole más o menos algún seguimiento. Las notas a veces llegan de manera dispersa, tanto en tiempo como en formato y forma. Pero se trata, al parecer, la semana pasada, una pareja de norteamericanos, personas, al parecer, adultos mayores, que estaban regresando al puerto de San Crisanto, y los pobladores cerraron con motocicletas y otros objetos la entrada al puerto para que ellos no pudiesen entrar a lo que aparentemente la nota nos dice que era su domicilio playero. Hay muchas cosas ahí culturales que mencionar entre medio. Recordemos que nosotros los yucatecos, sobre todo los que son de costa, nos llaman a los meridanos temporadistas. Pero bueno, independientemente de cuál sea el término por el cual se le llame, ellos, la pareja de norteamericanos, estaban regresando a su casa y la gente impidió que ellos entren. En el video que se toma, videos de los mismos pobladores, también de parte de esta pareja, al parecer había una documentación audiovisual, pero no la llegué a ver. El tema es que les impiden pasar por la idea de que venían e iban a ser potenciales transmisores de la COVID-19 o del virus. Y bueno, esto fue más o menos viral a nivel regional en redes,
y un poco lo que se decía por un lado era que cómo era posible que se estuviesen americanos, que era un acto de racismo, de xenofobia, bueno, que además esto era incentivado por el gobierno. La pareja se veía muy, muy disgustada. La señora en algún momento se voltea y les empieza a gritar y empieza con una serie de alegatos y de dimes y diretes, de agresiones verbales. Y bueno, más allá del primer sobresalto, cuando tú analizas el video, al menos lo que se puede ver, no tengo más noticia de los detalles, pero lo que se puede ver es que la gente efectivamente lo que hace es bloquearles la entrada al pueblo. No alcanzo a ver la parte donde les niegan la entrada a la casa, pero bueno, bloquearles la entrada al pueblo es prácticamente eso. Sí hay una intención explícita de los pobladores que le van diciendo a la pareja que no entre, pero no se ve ninguna agresión física, no se ve. Digo, por ahí creo que hay algún tropezón con una de las motos o algo así, pero no se ve ninguna agresión física. Se oyen gritos de ustedes van a traernos el virus o algo similar, o una negativa por parte de alguna de las personas que no se alcanzan a ver a cuadro, pero que sí van gritando, increpando sobre este tema. Me parece que este incidente, más allá de lo desagradable que por supuesto es para ambos lados, da para muchas cosas a cuestionarnos. Lo primero es lo que sigue, ¿no? La rampante desinformación que hay en muchos casos. Yo me preguntaría si esto forma parte de las medidas sanitarias que los municipios están tomando, o si los pobladores, como en muchos casos, lo que hacen es, pues, tomar las cosas, la justicia, por decir de algún modo, por su propia mano, o son las iniciativas de ellos. Sería lo primero que yo preguntaría. Y lo segundo, sin tratar de entrar, por supuesto, en ningún ánimo de debatir sobre acusaciones que han ocurrido en otras partes del país y del mundo. Bueno, con los asiáticos ha sido terrible, ¿no? Negarles el paso, lastimarlos, lo que ha ocurrido con enfermeras y otro tipo de cosas reprobables y sumamente desagradables, inclusive castigables o punibles. Me parece que habría que revisar para un amplio espectro, fuera del contexto de la pandemia, también en qué condiciones están. ¿A qué me refiero? ¿En qué condiciones están estos grupos de extranjeros que viven en Yucatán? Insisto, sin ánimo de calentar la polémica que ya ha habido incluso para el centro de Mérida antes de la pandemia sobre los extranjeros que exigen cierto tipo de derechos. Yo creo que cabría como ciudadanos que preguntarnos también qué tipo de derechos tienen estos grupos de extranjeros. Es decir, son residentes, tienen derecho a comprar casa. Cerca de donde yo vivo hay un grupo de estadounidenses, también de adultos mayores, que cada 15 días van y vienen a Estados Unidos. La otra pregunta es, ¿cómo es posible que haya gente o bajo qué circunstancias es que se pueden dar pues permisos, si es que los hay, para que extranjeros salgan y entren del país, si es que esto ocurre, que al parecer, te digo, yo lo he visto, me lo han dicho, es que fuimos a Estados Unidos. Esta pareja venía de, según ellos argumentan, de enterrar a una hija que había fallecido. Más allá de que es muy válido esta parte, que es sobre todo muy personal y muy dolorosa, yo creo que sí también deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿qué está ocurriendo a nivel de los vuelos? ¿A quién se deja entrar? ¿A quién se deja salir? ¿Y bajo qué circunstancias? Bueno, intuimos que no hay vuelos. Aquí ya hay varios temas que hay que ir puntualizando, ¿no? Tocaste varias cosas que ya estaban yendo hacia otro asunto que también es interesante. Sí. Yo desgranaría desde el principio lo que tú mencionas, el acceso precisamente a las comunidades, que ese es un problema que estamos viendo que se da por una falta de autoridad. Por ejemplo, aquí en Yucatán vimos que se bloquearon entradas a Peto, entradas a Silán Bravo, los accesos Motul, a Motul. Progreso. Se fueron, no, bueno, en Progreso se tomaron otras medidas, pero bueno, vamos a empezar por estos municipios, donde incluso en el caso de Progreso particularmente el alcalde dijo que iba a poner un toque de queda, impedir que la gente circulara o transitara libremente a partir de determinada hora. Evidentemente, los primeros en brincar, y bien hecho, porque ese es su papel, fueron las personas defensoras de los derechos humanos, que eso es un tema que yo he traído, pero al dedillo todo el tiempo. O sea, no podemos quitar
dedo del renglón de lo que es el respeto a los derechos humanos, el mantener un Estado de Derecho a pesar de las medidas que se tomen hasta el momento que así lo determine, y si llega a determinarse por las autoridades superiores de la nación, la suspensión de garantías individuales, que en este caso es el Comité de Salud, que podrían llegar a emitirse esas medidas en un momento dado. Hasta el momento no ha sucedido. Entonces, el libre tránsito es un derecho constitucional que debe de estar garantizado por las autoridades en los 3 niveles de gobierno. Ese es el primer punto que yo tocaría, y en el caso de San Crisantón, recordemos que es una comisaría, no es un municipio, es una población que depende de una autoridad municipal, y esta autoridad municipal a su vez tiene que imponer el orden, y el orden implica, en este caso, permitir el libre tránsito. Hasta ahí yo creo que es el primer punto, que podría hablarse de casos donde yo conozco, me comentaban mis estudiantes, mis alumnas, que en Cozumel, por lo pronto, si bien ya está restringido el acceso a la isla por la cantidad de ferries que transitan diariamente, eso ya es una limitante a la movilidad, que es otro tema que ya hemos platicado, la importancia de limitar la movilidad, pero el asunto es que ahí después de las 4 o 5 de la tarde también tienen prohibido salir, igual que en Calquiní, Campeche, en flagrante violación a los derechos humanos consagrados en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, ahí se están dando situaciones diferenciadas en el manejo del acceso a la población y del libre tránsito de la población. Pero el otro punto, más allá de lo legal, más allá de lo judicial, de lo que se puede hablar, está el fenómeno de masas que tú mencionas, que tiene 2 vertientes como lo estás planteando. Primero, el fenómeno de masas del otro, o sea, la repulsa, la condena y el pensar que el otro es el que trae el mal, que eso es una xenofobia muy yucateca y se replica a microespacios como los que mencionas, que son los de los municipios, que son los donde la comunidad se establece de manera más cercana, más cohesionada. Por eso el fenómeno de la masa, de decir, estos extranjeros malos me van a traer la enfermedad, resulta sumamente importante analizarlo y sobre todo visualizarlo, porque en este momento la falta de autoridad que mencionaba hace unos minutos. Ante la falta de autoridad, estas actitudes, estos comportamientos de masa pueden derivar en linchamientos reales, agresiones, verdad, más allá del empujón, más allá del no te dejo pasar, a personas que independientemente de su nacionalidad quieran acceder a una comunidad. Eso es preocupante por esas 2 aristas, la ausencia de autoridad y la capacidad de la masa de generar un linchamiento. Bueno, y viene otro tema que también mencionas, que se me hace sumamente interesante, y es el de la calidad de los residentes estadounidenses en nuestro país. Desde hace muchos años, más de 20, hubo una reforma en la que les permitían precisamente, creo que si no desde tiempos de Salinas, se modifica el artículo 27 constitucional, que es el que norma la propiedad de la tierra, para que de alguna manera los extranjeros puedan comprar propiedades. Antes lo hacían, pero utilizaban un testaferro mexicano. Y actualmente ya tienen esa posibilidad de ser propietarios del bien inmueble, no del terreno. Son cosas distintas. O sea, pueden ser dueños de la casa, pero no de la tierra. Y está diferenciado. Entonces, sí pueden comprar legalmente. Ese es un punto. El otro punto, ¿qué calidad tienen? Pues son residentes, mientras no trabajen, son residentes vacacionistas y bueno, pueden estar el tiempo que les permita su visa y tienen que regresar y renovarla. ¿Qué es lo que hacen muchos? Es que si son, perdón, pero es que si es visa y no es su calidad migratoria, no es de residente, son turistas, Alex. Por eso te lo digo, aunque estén viviendo. Por eso, dependiendo del tipo de visa, del tipo de calidad que tengan. Si son residentes tendrán alguna calidad, si son turistas tendrán que irse del país en 6 meses que vence su visa de turistas. Y regresan. Tú solo sellas y regresas al día siguiente. Lo pueden hacer, no es ilegal. Sí. No, para nada. Un turista puede estar viviendo en calidad de turista años e incluso basar en eso después su residencia. Eso es totalmente legal. Y además, si no trabajan y no tienen un formulario, el FM3. Sí, no. Si trabajan, no es ilegal. Sus reglas, ¿no? Aquí el asunto es el malestar que se está generando hacia una comunidad particular
y las comunidades en sí como fenómeno de masas. Pero yo lo encuadro todo esto, particularmente lo de las comunidades de municipios, en la ausencia de autoridad. Eso es lo que estamos viendo flagrantemente, una ausencia de autoridad que norme todas estas cuestiones. Además, lo que mencionaste desde un principio, y te cedo la palabra, la desinformación, sobre todo científica en cuanto a lo que significa y lo que es la propagación del virus. Hay un total Sí. desconocimiento sobre lo que es la propagación del virus, y eso ha generado también paranoias, ha generado también miedos irracionales. No sé cómo lo veas. Sí, es obvio que hay una desinformación. Yo en otros podcasts en los que hemos participado, en los que hemos hablado, en otros episodios, ya he dicho que, bueno, no podemos pedir que todo el mundo sea un científico, pero sí en estos casos donde hay cuestiones tan sensibles, sí se debe hacer un esfuerzo por parte de las autoridades y de quienes conocen estos temas, de buscar la manera de transmitir un conocimiento a nivel de divulgación de manera directa, clara y precisa. Eso sí es fundamental. No volverlos a todos científicos ni a que todos estén informados, pero que se sepa muy claramente para qué sirve y por qué se toman ciertas decisiones. Respecto a lo que comentabas a lo largo, bueno, en este intercambio de ideas, yo, una vez que ya has aclarado el tema de la residencia, habría que ver, insisto, no voy a abundar más en eso, pero habría que ver, no para la pandemia, sino en general, para términos de regulación, cuáles son los derechos y demás de los residentes y que sí, que se les garantice una protección en lo general. Te digo, ya ha habido otros incidentes para el caso del centro de la ciudad de Mérida sin que hubiese pandemia. Pero más allá de eso, quiero apuntar algo que tú mencionas. Desafortunadamente, y esto te lo voy a exponer en términos de las ciencias sociales, no solamente los yucatecos presentan este tipo de xenofobia a la que mucho popularmente se tiende a creer, igual que la mochería, que somos los más mochos, y esto se puede mostrar con datos muy, muy específicos, por qué no es tan así. Y hay como una especie de... El experimento de las farmacias de Guadalajara, es que una persona me dijo que dado que era de Guadalajara, en Guadalajara eran mochos por ser de Occidente y por ser cuna de los cristeros, en Guadalajara no vendían condones y que a Mérida había llegado una farmacia donde vendían condones, pues yo fui y les pregunté a la muchacha que si había condones y me mostró una pared aquí en Mérida llena de condones. Bueno, se adaptan al contexto en el que les toca estar. Quizás allá no lo venden, pero cuando salen de allá, pues sí lo ven. En fin, más de ese paréntesis, otro de los estereotipos de los juicios apresurados y de las creencias populares que se tienen de los yucatecos es que solo los yucatecos son xenófobos o que tienen una idea sobre el otro, de que el otro es el que trae el mal. Tan no es así y es tan generalizado que no me voy a detener ahorita en darte detalles. Hombre, No, Estados Unidos queriendo poner un muro, lo que pasó con China, incluso entre los mismos pueblos, nosotros contra los campechanos contra nosotros, o sea, es algo desafortunadamente muy generalizado y como se construyen las sociedades. Tanto que hay un dicho en la antropología que dice, para la gente de las comunidades, la bruja siempre va a vivir en el pueblo de al lado. Pues mira, es decir, Enrique, es una manera de construir simbólicamente que el mal para la gente del lugar donde habita siempre viene de fuera, nunca es de adentro. Y esto lo vas a ver reproducido y lo vas a ver cómo se reproduce en todos los países a nivel nacional, a nivel regional. Sí, todas estas leyendas que no te vayas tienen lejos. La Ixtabay vivía a las afueras del pueblo, al pie de una ceiba. Oye, Enrique, tenemos así el tiempo ya que siempre nos anda oprimiendo estos relojes. Sí. Y bueno, sobre todo porque queremos hacer más ágil esto. Pero, ¿cómo cerrarías esta intervención breve, así un minuto? Nada, me parece que lo que dices es que hay una escalada desde el gobierno hasta los estados, municipios, comisarías y poblados de a falta de autoridad, pero a modo, según el gobierno quiere. Cuando quiere, deja y da ciertas libertades para que hagan lo que quieran, como en este caso San Crisanto. Me parece que ahí es, bueno, pues si ustedes van a hacer eso, háganlo, y en otros, apretar a la población. Me parece que sí hay una falta de autoridad que va en escalada desde lo federal hasta lo estatal y municipal, ya lo habíamos hablado antes, pero es a voluntad, a modo. Hay una intencionalidad de dejar a la gente hacer cuando les conviene que hagan.
Es lo que en política se llama dejar hacer, precisamente, o dejar pasar. Así es. Es cuando, Sí, por sí, ejemplo, dejar hacer. hay tolerancia para las políticas públicas, de no lo veo, no lo oigo. Mucho tiempo, por ejemplo, los que no usaban casco de motociclista, los dejaban pasar hasta que apretaron las tuercas, ¿verdad? Pues sí, la falta Me hago de la vista gorda para las garantías individuales que a mí me conviene dejar pasar. Exactamente, bueno, es una forma de aplicar y de implementar las políticas públicas, que bueno, lo estamos viendo. Y bueno, en el caso de los extranjeros, sí hay que ver, hay un marco regulatorio, hay un marco normativo. Sí, debe haberlo, debe haberlo. Particularmente toda persona que esté en el territorio nacional goza de la protección de la Constitución. Eso te lo digo porque, bueno, Sí. estoy estudiando la administración pública. Lo que a mí me intriga, Alex, es quién puede viajar y quién no. Yo quiero ir a visitar a alguien. Otra cosa, ¿quién puede viajar y quién no? ¿Qué lo puedo hacer? Estamos encerrados. El que tenga acceso a los medios, porque no hay ninguna restricción para viajar. O sea, tienes acceso. O sea, si yo quiero viajar a Estados Unidos, puedo viajar. Puedes hacerlo. La bronca es que te dejen entrar. Vale. O sea, que tengas tú tu visa, que tengas tú tus papeles. No hay ninguna restricción para volar. O sea, solo que tengas acceso. Okay. Es lo que pasa con los jóvenes que están en la India, con los mexicanos que están en la India. Pueden volar a México, pero el boleto les cuesta $10,000. No tienen acceso. O sea, yo creo que aquí y además la disponibilidad de vuelos. O sea, son varios factores que si tienes el acceso, pues no hay ninguna restricción. Hasta ahorita, como no hay restricción para salir de tu casa en la noche, para salir a la tienda y comprar cosas, más que uses el cubrebocas cuando entras para evitar la propagación del virus, pues no hay ninguna otra restricción que yo conozca en este momento de vuelos internacionales. Solo que o sea, no hay fronteras cerradas. Que yo sepa, no, a menos que Trump las esté cerrando, como dijo que lo iba a hacer. Y lo cerró a ciertos países asiáticos, como en otro momento cuando la guerra contra el terrorismo, lo cerró contra países de fe musulmana. O sea, esos cierres son muy selectivos. De acuerdo a cada país. De acuerdo a la política de Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos, en el caso particular de Estados Unidos, ha cerrado fronteras en países árabes, ahora en países asiáticos, y es muy selectivo en su cierre de fronteras. El vuelo a Estados Unidos, que hay otros países que han cerrado fronteras, por eso lo decía. En el caso de Estados Unidos, hasta donde sé, no. Y mientras no haya esa restricción, pues que viaje en el dinero. Sí, no, hay libertad. Vale. Entendido. Órale, pues, nos vemos en el siguiente segmento. Vale, nos vemos. Momento. Vale, Gracias, hasta luego. Enrique. Hasta luego. Vale, chao. Hasta luego.